La estudiante noruega asesinada por un millonario. El caso de Martin Vig Magnussen. Londres es una ciudad donde cada noche parece prometerlo todo. Luces que no se apagan, música que se mezcla con el murmullo de idiomas distintos, calles elegantes que esconden historias que rara vez llegan a contarse por completo. Pero hay madrugadas que dejan una cicatriz imposible de borrar. Una de ellas comenzó como una celebración y terminó convirtiéndose en uno de los casos más incómodos, dolorosos y prolongados de la justicia británica. Advertencia. El siguiente contenido aborda un caso real de violencia sexual y homicidio. Puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Martine Vig Magnussen tenía 23 años y un futuro que parecía cuidadosamente trazado. Había nacido en Noruega, crecido en un entorno familiar estable, y desde muy joven había destacado por su disciplina, su inteligencia y una determinación serena que la acompañaba en cada paso. Quienes la conocieron la describen como una joven luminosa, trabajadora, sociable y profundamente querida por su círculo cercano. No era alguien que pasara desapercibida, pero tampoco buscaba llamar la atención. Su presencia se imponía de manera natural. En 2008, Martin estudiaba negocios internacionales en la Regent's Business School de Londres, una institución privada ubicada dentro de Regent's Park, conocida por atraer a estudiantes de familias influyentes de todo el mundo. Era un entorno cosmopolita, competitivo y, en muchos casos, marcado por privilegios económicos evidentes. Martine se movía en ese espacio con soltura, construyendo amistades, destacando académicamente y proyectando una carrera prometedora en el ámbito empresarial. Marzo de ese año marcaba el cierre de una etapa importante. Los exámenes finales habían terminado y el ambiente entre los estudiantes era de alivio y celebración. Después de meses de esfuerzo, estrés y largas jornadas de estudio, la noche del 14 de marzo se convirtió en una excusa perfecta para salir, reunirse y festejar. El lugar elegido fue Maddox, una exclusiva discoteca ubicada en el corazón de Mayfair. Maddox no era un club cualquiera, era un espacio frecuentado por celebridades, empresarios, modelos y jóvenes de la alta sociedad. Un sitio donde el lujo no era un detalle, sino una constante. Allí, la noche avanzaba entre música, copas caras y conversaciones que se perdían entre risas y luces tenues. Martin llegó acompañada de amigos. Estaba de buen ánimo. Testigos recuerdan que se la veía relajada, sonriente, disfrutando del momento. Vestía elegante, acorde al lugar, y no mostraba signos de incomodidad o preocupación. Era una noche más en Londres. Nada hacía presagiar que sería la última. Entre los asistentes se encontraba Farouk Abdulhak, un compañero de estudios de Regent's Business School. Farouk era conocido en el entorno académico y social por ser hijo de Shaher Abdulhak, un multimillonario empresario yemení con amplias conexiones políticas y económicas. Pertenecía a ese grupo de estudiantes que se movían con naturalidad entre el lujo, los viajes privados y un estilo de vida inaccesible para la mayoría. Martin y Farouk se conocían. No eran extraños. Habían compartido clases, eventos sociales y círculos comunes. Esa familiaridad fue clave para que, pasada la medianoche, nadie viera nada fuera de lugar cuando ambos salieron juntos de Maddox. No hubo escenas, discusiones ni señales de alarma. Simplemente, dos jóvenes abandonando una discoteca tras una noche de celebración. Esa fue la última vez que Martin Vig Magnussen fue vista con vida. Las horas siguientes se convirtieron en un espacio de incertidumbre que creció lentamente. Al principio, la ausencia no generó pánico inmediato. Londres es una ciudad donde perder el rastro de alguien durante una noche no resulta extraño. Amigos pensaron que quizá Martin había decidido quedarse en casa de alguien, o que su teléfono se había quedado sin batería. Pero cuando el silencio se prolongó y las llamadas no obtuvieron respuesta, la preocupación se transformó en alarma. La policía fue notificada y se inició la búsqueda.
Cada paso de Martín durante aquella noche comenzó a reconstruirse con precisión. Testimonios, cámaras de seguridad, registros telefónicos, trayectos posibles. Poco a poco, el recorrido llevó a un punto específico, el edificio de apartamentos en Great Portland Street, donde residía Farouk Abdul-Haq. El 16 de marzo de 2008, 2 días después de la desaparición, el caso tomó un giro devastador. El cuerpo de Martin Vik Magnussen fue encontrado en el sótano del bloque de apartamentos. Estaba parcialmente enterrado bajo escombros, oculto de manera deliberada. El hallazgo fue brutal, no solo por la muerte en sí, sino por la forma en que su cuerpo había sido tratado. La autopsia reveló detalles que estremecieron incluso a los investigadores más experimentados. Martin había sido violada. Murió por estrangulamiento, por compresión en el cuello. Su cuerpo presentaba signos claros de lucha, evidencias de que se defendió, de que intentó resistir a su agresor. No se trató de una muerte instantánea ni accidental. Fue una agresión violenta, prolongada y consciente. Desde ese momento, el foco de la investigación se concentró en una sola persona, Farouk Abdul-Haq. Era la última persona que había sido vista con Martin. El lugar donde apareció el cuerpo estaba directamente vinculado a él. Las circunstancias eran imposibles de ignorar. Sin embargo, mientras la policía británica avanzaba en las diligencias, una información comenzó a circular con rapidez inquietante. Farouk Abdul-Haq ya no se encontraba en el Reino Unido. A pocas horas de la muerte de Martin, Farouk había abandonado el país. No lo hizo de manera discreta ni improvisada. Salió en un avión privado con destino a Egipto y posteriormente a Yemen. La rapidez de la salida, el medio utilizado y la ruta seguida encendieron todas las alarmas. Para cuando las autoridades intentaron localizarlo formalmente, ya estaba fuera de su jurisdicción. La investigación continuó sin él. La Policía Metropolitana de Londres reunió pruebas, reconstruyó movimientos y dejó clara su postura. Farouk Abdul-Haq fue señalado como el principal y único sospechoso del crimen. Se emitieron órdenes de captura, se realizaron solicitudes formales para su retorno, pero cada intento chocó con una realidad jurídica compleja y frustrante. El Reino Unido no tiene tratado de extradición con Yemen. Ese vacío legal se convirtió en un muro. Farouk Abdul-Haq permanecía en un país donde la justicia británica no podía alcanzarlo. Y detrás de él se proyectaba la sombra de su padre, Shaher Abdul-Haq, un hombre con recursos prácticamente ilimitados y relaciones políticas de alto nivel. Mientras tanto, en Noruega, la familia de Martin enfrentaba una pesadilla sin respuestas. Odd Peter Magnussen, su padre, pasó de ser un hombre común a convertirse en la voz incansable de una causa que se negaba a desaparecer. No solo había perdido a su hija de la forma más violenta imaginable, también veía cómo el principal sospechoso permanecía en libertad, fuera del alcance de los tribunales. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el caso, lejos de cerrarse, comenzó a transformarse en un símbolo. El símbolo de una justicia detenida, de un sistema que avanza con firmeza hasta que choca con el dinero, el poder y las fronteras. En Londres, el nombre de Martin Vik Magnussen empezó a resonar en comisarías, tribunales y redacciones. Cada nuevo dato confirmaba lo mismo. Había un cuerpo, había un sospechoso, había pruebas suficientes para llevarlo ante un juez, pero no había manera de traerlo de vuelta. Y mientras la vida continuaba en las calles iluminadas de la ciudad, una pregunta comenzó a instalarse con fuerza incómoda. ¿Qué ocurre cuando la verdad está clara, pero la justicia no puede alcanzarla? Mientras la Policía Metropolitana de Londres consolidaba su investigación, el nombre de Farouk Abdul-Haq ya figuraba de manera inequívoca en los informes oficiales como el principal y único sospechoso. No se trataba de una conjetura mediática ni de una teoría sin sustento. Las pruebas circunstanciales, el lugar del hallazgo, la última persona vista con Martin y la huida inmediata formaban un cuadro difícil de ignorar. Sin embargo,
ese mismo cuadro chocaba de frente con una realidad incómoda. El sospechoso se encontraba en Yemen, un país fuera del alcance legal del Reino Unido. Desde el inicio, las autoridades británicas comprendieron que el caso no sería solo una investigación criminal, sino también una batalla diplomática. Yemen no tiene tratado de extradición con el Reino Unido, y en 2008 ya era un país marcado por tensiones políticas, estructuras de poder cerradas y una justicia profundamente influida por intereses internos. En ese contexto, la posibilidad de que Farouk regresara voluntariamente se convirtió en el único camino viable, aunque también en el más improbable. La figura de Shaher Abdul Haq, el padre de Farouk, comenzó a adquirir un peso cada vez mayor en la narrativa del caso. Multimillonario, empresario influyente y con vínculos cercanos a las élites políticas yemeníes, su nombre aparecía de forma recurrente cuando se analizaba cómo y por qué Farouk había logrado salir del Reino Unido con tanta rapidez. El uso de un avión privado, la ausencia de obstáculos migratorios y el silencio posterior alimentaron la percepción de que no se trataba de una fuga improvisada, sino de una salida cuidadosamente facilitada. Para la familia de Martine, cada uno de esos detalles era una herida abierta. Odd Peter Magnussen y su esposa no solo debían convivir con el dolor de la pérdida, sino también con la sensación constante de que la justicia estaba siendo bloqueada por fuerzas ajenas a la verdad. Aún así, decidieron no guardar silencio. Odd Peter comenzó a hablar públicamente, a conceder entrevistas, a presionar a autoridades y a mantener vivo el nombre de su hija en la esfera pública. Con el paso de los años, el caso de Martin Vik Magnussen se transformó en un referente internacional cuando se hablaba de impunidad ligada al poder económico. En Noruega, el crimen fue seguido con atención y dolor. En el Reino Unido, se convirtió en un recordatorio incómodo de los límites del sistema judicial cuando entra en conflicto con la geopolítica. Cada aniversario de la muerte de Martin traía consigo nuevos llamados, nuevas promesas y la misma ausencia de resultados concretos. La Policía Metropolitana nunca cerró el caso. A diferencia de otros expedientes que con el tiempo se archivan, el de Martin permaneció activo. Las autoridades reiteraron en múltiples ocasiones que estaban listas para proceder con un juicio en cuanto Farouk Abdul Haq regresara al Reino Unido. No pedían favores. Pedían que asumiera su responsabilidad y se sometiera al debido proceso legal. En Yemen, mientras tanto, Farouk llevaba una vida relativamente discreta, pero no oculta. Vivía bajo la protección de su familia, en un país donde no enfrentaba cargos formales por lo ocurrido en Londres. Esa situación alimentó una indignación silenciosa, especialmente entre quienes veían el caso como una prueba de que la justicia no es igual para todos. En 2023, más de 15 años después del crimen, el caso volvió a ocupar titulares internacionales. En comunicaciones con una periodista de la BBC, Farouk Abdul Haq rompió parcialmente su silencio. En esas conversaciones, admitió estar presente la noche de la muerte de Martin y reconoció que algo ocurrió entre ambos. Sin embargo, describió lo sucedido como un accidente sexual que salió mal. Aseguró que había consumido cocaína y que no recordaba con claridad los detalles de aquella noche. Sus palabras, lejos de cerrar el caso, lo reabrieron con mayor fuerza. Para muchos, esa declaración no fue una confesión, sino un intento de suavizar la gravedad de los hechos sin enfrentar las consecuencias legales. Farouk afirmó que había sido aconsejado de no regresar al Reino Unido, ya que, según él, recibiría la sentencia más dura posible. Esa frase resonó con especial fuerza entre quienes llevaban años pidiendo exactamente eso, que enfrentara un juicio. Para la familia de Martin, escuchar esas declaraciones fue devastador, no solo porque reavivaban el dolor, sino porque parecían confirmar lo que siempre habían temido, que Farouk sabía que, de volver, tendría que responder ante la justicia, que no regresaba no por miedo, sino por conveniencia. Odd Peter Magnussen respondió públicamente, reiterando su llamado. No exigía castigos ejemplares ni discursos grandilocuentes. Exigía algo mucho más simple
y al mismo tiempo más poderoso, que Farouk Abdulhak regresara al Reino Unido y contara su versión de los hechos ante un tribunal, que mirara de frente a la justicia, que asumiera su responsabilidad como cualquier otro ciudadano. El caso también dejó al descubierto una realidad incómoda para las democracias occidentales. La justicia penal, por sólida que sea dentro de sus fronteras, se vuelve frágil cuando depende de la cooperación internacional. En ese vacío, los más poderosos encuentran refugio, mientras las víctimas quedan atrapadas en una espera interminable. Martine Vik Magnussen no era una cifra ni un titular. Era una joven con sueños, con planes, con una vida que fue interrumpida de manera violenta. Su historia se convirtió en un símbolo no por elección, sino por necesidad, porque su caso expone lo que ocurre cuando el sistema falla no por falta de pruebas, sino por exceso de privilegios. A más de 17 años del crimen, la pregunta sigue siendo la misma. No es quién fue el responsable, porque para la investigación británica eso nunca estuvo en duda. La pregunta es si algún día el poder dejará de ser un escudo frente a la justicia. Si algún día la distancia entre la verdad y el tribunal podrá ser finalmente cruzada. El nombre de Martín continúa pronunciándose en cada llamado público, en cada entrevista de su padre, en cada recordatorio anual. No como un eco del pasado, sino como una exigencia presente. Porque mientras no haya juicio, no habrá cierre. Y mientras no haya cierre, esta historia seguirá siendo contada. Si este documental te ayudó a comprender la dimensión real de este caso y la importancia de no olvidar a las víctimas, te invitamos a apoyar este espacio. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este contenido y comparte esta historia. Tu apoyo nos permite seguir creando documentales como este, para que nombres como el de Martine Vik Magnussen no queden sepultados bajo el silencio.